Estaba preparado para rubricar sin comprender italiano hasta que la pequeña de la empleada de limpieza intervino decisivamente. La historia inició en una elegante sala de conferencias, completamente silenciosa, donde el jurista Pedro Morales se disponía a rubricar un acuerdo millonario. Su semblante grave contrastaba con la tensión que flotaba en el ambiente. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Ante él, dos directivos con vestimentas impecables lo observaban con una sonrisa artificial mientras deslizaban un extenso documento en italiano. Pedro, originario de Colombia, había residido toda su existencia en Austria, pero jamás logró leer con destreza el idioma. Confiaba en que el negocio era transparente. Nadie osaba cuestionar a los socios italianos hasta que una pequeña de apenas 10 años, descendiente de la mujer que aseaba el edificio, alzó su voz desde el rincón. «Ese documento no expresa lo que usted piensa», murmuró la pequeña, observando al jurista con una seriedad asombrosa. Todos voltearon sus cabezas. El silencio fue instantáneo. Los directivos se observaron entre sí incómodos. La pequeña llamada Ana había permanecido allí aguardando a su progenitora sin molestar a nadie, pero había leído fragmentos del acuerdo mientras los adultos conversaban y algo no le encajaba. Pedro arrugó el entrecejo, confundido. «¿Cómo que no expresa lo que pienso?», preguntó. La pequeña lo observó con una valentía inusual. «Pretenden apoderarse de sus propiedades en Colombia. Está en la cláusula 14.3 abajo en letra diminuta. Dice que usted entrega todo sin derecho a reclamación». Uno de los socios, el más joven, intentó reírse. «Vamos, ¿vas a considerar seriamente a una pequeña? Esto es absurdo». Pero el otro, más anciano, lo interrumpió con un ademán nervioso. Pedro, ahora transpirando, tomó el documento y lo giró hacia la pequeña. «¿Puedes leerlo nuevamente, por favor?». La pequeña se aproximó y con voz nítida tradujo el fragmento preciso, palabra por palabra. La sala quedó en completo silencio. El jurista observó a los socios, quienes ya no parecían tan seguros. «¿Por qué no me comunicaron esto anteriormente? Ustedes sabían que yo no leo italiano». «Era un error menor de redacción». «Nada grave», respondió el directivo barbudo tratando de tranquilizar la situación. Pero la expresión de Pedro ya no era de duda, era de ira contenida. La pequeña Ana permanecía imperturbable. Sabía exactamente lo que había observado. Su progenitora ingresó entonces en la sala, desconcertada al ver a su descendiente conversando con altos empresarios. «Disculpe, señor Pedro, no quería que Ana molestara», expresó tímidamente. Pedro se incorporó y observó fijamente a los hombres del otro lado de la mesa. «Tu descendiente no me ha molestado, me ha rescatado». Los socios intentaron recuperar el dominio. «Observa, podemos renegociar. Quizás una mejor distribución de bienes. Firmamos ahora y corregimos posteriormente los términos». Pedro soltó una risa amarga. «Corregir posteriormente, después de entregarlo todo. ¿Cuántos han rubricado con ustedes sin saber lo que rubricaban?». Los directivos guardaron silencio. La atmósfera se tornaba cada vez más densa. Ana sostenía la mirada. Había crecido entre corredores de oficinas limpiando escritorios con su progenitora. Escuchaba, observaba, aprendía. Nadie se había percatado de su inteligencia. Pedro caminó lentamente hacia la ventana, respirando profundo. En ese momento recordó a su progenitor, un campesino que había perdido sus tierras por rubricar algo que no entendía. Cerró los ojos conteniendo la rabia. «Ustedes se han aprovechado de mi confianza, de mi ignorancia del idioma. Y no solo mía». «¿Cuántos más?», repitió. Los directivos no respondieron. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada del jurista. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando uno de ellos se incorporó y expresó: «Con desdén, ¿realmente vas a permitir que una mocosa arruine este acuerdo? Esto te costará una fortuna». Y en ese instante, Pedro comprendió que ya no era solo un asunto legal, era personal. Era una lucha entre lo que era justo y lo que era fácil. Y gracias a una pequeña que nadie veía, lo justo estaba empezando a abrirse camino. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. La progenitora de Ana intentó llevársela avergonzada, pero Pedro la detuvo con un ademán. «No se va, la necesito aquí». Las palabras resonaron como una declaración. En ese instante, uno de los socios tomó el acuerdo y trató de ocultarlo, entre otros papeles, pero Pedro ya no era el mismo hombre que había ingresado en esa sala. Tomó su teléfono, marcó un número y expresó con voz firme: «María,
Tráeme a un traductor legal certificado ahora mismo. Esto va a cambiar. Pero antes de colgar, agregó con los ojos clavados en los directivos. Y prepárate, porque esto se va a saber. El hombre que intentó ocultar el acuerdo se incorporó bruscamente arrojando los papeles sobre la mesa. Esto es una pérdida de tiempo, gritó. ¿Sabes bien que sin nuestra inversión tu proyecto no vale nada? Tú mismo lo expresaste hace una semana. Pedro no se inmutó. Observó con frialdad como el socio mayor, visiblemente nervioso, intentaba calmar a su compañero. Ana permanecía firme, abrazada a su progenitora, que ya no sabía si quedarse o irse. La tensión alcanzaba un punto peligroso. Pedro sabía que estaba perdiendo aliados, prestigio e incluso el respeto de algunos colegas que habían confiado en ese trato. Pero lo que acababa de descubrir le había dejado claro que ya no había marcha atrás. Los minutos pasaban lentos, nadie hablaba. Cuando finalmente la traductora legal llegó a la sala traída de urgencia, los directivos pusieron excusas, que había un malentendido, que no era momento de revisar los términos, que el acuerdo ya estaba en una etapa final. Pero Pedro insistió. La mujer se sentó, hojeó el documento y su expresión se endureció con cada página. Esto no es un malentendido. Es una cesión total de bienes con cláusulas irrevocables y penalidades por cancelación anticipada. Es abuso de confianza. Pedro cerró los ojos con fuerza. Sintió una punzada en el pecho. Estuvo a punto de rubricar su ruina. Su progenitor, desde donde estuviera, merecía justicia. Uno de los directivos se incorporó. Esto es una traición. Nosotros te abrimos la puerta a Europa, exclamó señalando con el dedo acusador. Puerta o trampa, respondió Pedro sin levantar la voz. Porque parece que ustedes solo buscaban apoderarse de lo mío. Saben que estoy agotado de pelear, de negociar. Me vieron débil, y justo cuando pensaban que podían aprovecharse, apareció alguien que sí prestó atención. Todos observaron a Ana. La pequeña no entendía el alcance exacto de lo que había hecho, pero sabía que había rescatado a alguien de una injusticia. Su progenitora, con los ojos llenos de lágrimas, le apretó la mano en silencio. La tensión alcanzó su punto más crítico cuando los directivos amenazaron con demandarlo por incumplimiento de acuerdos previos. Pedro, por un momento, se sintió derrotado. Pensó en los años de trabajo, en la lucha constante por ser respetado en un país donde siempre fue visto como el extranjero. Pensó en rendirse, en rubricar igual, perder todo y dejarlo atrás. El miedo lo paralizó. Pero entonces la traductora, una mujer mayor, se aproximó y puso una mano sobre su hombro. Mi esposo perdió su taller por un acuerdo así. No permita que lo destruyan. Usted no está solo. Esa frase rompió algo dentro de él. Ya no se trataba de negocios. Era una causa que trascendía. Pedro se enderezó y con voz más firme que nunca declaró: «Este acuerdo es nulo desde este momento. Lo enviaré al colegio de abogados y a la prensa si es necesario». Los directivos palidecieron. Sabían que si la noticia salía a la luz, su reputación quedaría manchada en toda Europa. «Te arrepentirás», susurró uno de ellos entre dientes. «Tal vez», expresó Pedro, «pero dormiré tranquilo». En ese instante recibió una llamada. Era el director de un fondo ético italiano que llevaba tiempo siguiéndole la pista. Se había enterado del incidente. «Nos interesa su proyecto y no negociamos con cláusulas ocultas», expresó con firmeza. En los días que siguieron, la historia se volvió viral. No por Pedro, sino por Ana, una pequeña que había leído un acuerdo y evitado una injusticia. Medios locales contaron cómo la descendiente de una limpiadora había rescatado a un empresario latino de perder todo. La empresa rival sufrió una investigación interna. Uno de los socios renunció en medio del escándalo. El otro fue suspendido por prácticas fraudulentas. Mientras tanto, Pedro fue invitado a hablar sobre ética empresarial y transparencia legal en universidades y foros públicos, pero nunca mencionó su victoria sin recordar a Ana. Pedro invitó a la progenitora de Ana a trabajar con él en su nueva oficina con un mejor salario y horario digno, pero no se detuvo ahí. Se encargó personalmente de que Ana recibiera una beca completa para estudiar idiomas y derecho. «Tienes un talento que no puede desperdiciarse», le expresó. La pequeña sonrió con esa mezcla de timidez y orgullo que solo los que han hecho algo grande sin saberlo pueden tener. Su progenitora, entre lágrimas, solo expresó: «Gracias por vernos, por no tratarnos como invisibles». Hoy, años después, Pedro recuerda ese día como el punto donde todo cambió, no por un gran jurista ni por una estrategia legal, sino por una pequeña que no tenía nada que ganar, excepto justicia. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables.
Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.